Hacienda al INE de más recursos. Saludo con mucho gusto a Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE. Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Muy buenas tardes, Elena, a tus órdenes. Edmundo, ¿sorprende o no el rechazo de Hacienda a la solicitud de ampliación presupuestal por parte del Instituto Nacional Electoral? Esta pregunta tiene dos respuestas. Por un lado, sí sorprende. ¿Por qué? Porque la revocación de mandato es un mandato constitucional, valga la redundancia, y hay una ley en la materia que obliga al Instituto Nacional Electoral que cuando se cumplan los requisitos del 3% de los ciudadanos y ciudadanas que soliciten el ejercicio de revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral está obligado a organizarlo, y la misma ley señala que debe hacerlo bajo las mismas condiciones que se realizó el último ejercicio de elecciones federales. Entonces, sí sorprende. ¿Por qué? Porque de la Cámara de Diputados, que como parte del Congreso de la Unión aprobó esta reforma constitucional y esta ley de revocación de mandato, debió haber considerado en el presupuesto para este año que este ejercicio era posible y haber dado los recursos necesarios y suficientes para que el INE cumpla con ese mandato constitucional y legal, cosa que la Cámara no hizo desde el año pasado. Sorprende más porque ante la recurrencia de varios actores políticos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el propio tribunal le ordenó al instituto que hiciera los ejercicios, revisara su presupuesto para ver si era posible obtener más recursos y que lo que faltara lo solicitara a la Secretaría de Hacienda. Y lo mandató a la Secretaría para que la respuesta fuera fundada y motivada, cosa que nos dio el día de ayer, negando los recursos que se requieren para esta cuestión. Entonces, sorprende por estas razones, porque hay un mandato constitucional y legal que no está cumpliendo ni la Cámara de Diputados ni la Secretaría de Hacienda, y por otro lado nos sorprende porque el propio Ejecutivo Federal dijo que la respuesta iba a ser negativa desde hace ya como 2 semanas. Bien, ¿y a qué consideran que responde justamente esta negativa? Hacienda puntualizó, por ejemplo, que no es viable jurídicamente otorgar más recursos. Sí, a ver, sí era viable, y la propia Cámara de Diputados lo autorizaba, y en este caso una autoridad jurisdiccional, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo estaba también en una sentencia viendo como un acto factible, de manera tal que sí había esa posibilidad para que la ampliación se hubiera podido dar. Lo que sucede es que pues, en los hechos, ante la carencia de los recursos necesarios, el INE, como se verá el próximo viernes que está convocado el Consejo General, realizará y organizará el ejercicio de revocación de mandato, pero no con el alcance que prevé la Constitución y la ley, porque no cuenta con los recursos económicos para poderlo realizar en esos términos. Sí, la revocación va, pero con un alcance menor a lo que está previsto en la Constitución y la ley, porque no nos dieron los recursos ni la Cámara de Diputados y en esta ocasión ni la Secretaría de Hacienda. Ahora, Edmundo, dada la falta de más recursos, ¿el INE consideraría de alguna manera como opción B el plan de austeridad propuesto por el gobierno en su momento? El INE, Elena, ya ahora sí que exprimió, como se dice popularmente, hasta la última piedra de sus recursos para poder hacer frente a ese compromiso. Pero obviamente en este ejercicio de restricción presupuestal no puede poner en duda otras atribuciones que el INE tiene. Por ejemplo, nosotros tenemos que organizar, como bien sabes, y nuestro auditorio lo conoce bien, el próximo 5 de junio habrá elecciones en 6 estados de la República. Los 6 estados renuevan sus gobernaturas. Quintana Roo renueva su Congreso local y Durango, además, sus ayuntamientos. Ese es un compromiso constitucional que tiene que realizarse bajo los estándares que prevé la Constitución, la ley y el sello de calidad del INE. Eso tiene que continuar y no podemos de ninguna manera ponerlo en riesgo. Segundo, están en proceso todavía elecciones extraordinarias derivadas del litigio de las elecciones del año pasado,
Ahorita, por ejemplo, tenemos elecciones extraordinarias de municipios en Veracruz, en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas, y esas elecciones tienen que realizarse, no estaban previstas en el presupuesto porque nadie puede prever una elección extraordinaria y el INE tiene que hacerlo. Pero además, el INE, como tú lo sabes bien, es el que otorga la credencial para votar con fotografía, que es el medio de identificación más reconocido en el país y se otorga anualmente a alrededor de 16 millones de ciudadanas y ciudadanos que acuden a nuestros módulos a solicitar esta credencial o a renovarla como medio de identificación, y este es un servicio gratuito que otorga el instituto. Estos servicios y muchos otros más que el propio Congreso nos ha ido dando a lo largo de los años, pues tienen que seguirse otorgando. Sí. Y la sentencia del tribunal lo dice con mucha claridad. Busquen ahorros para la revocación de mandato sin poner en duda los servicios que otorga el instituto a la ciudadanía y sin poner en riesgo los derechos laborales de los trabajadores. ¿Y ahora cómo? Entonces, frente a este marco tan claro, hicimos todo lo posible por ahorrar lo más que se pueda para cumplir con nuestra obligación de organizar revocación de mandato, pero ya no podemos extraer más dinero. ¿Y ahora cómo podría impactar en la realización de la consulta? Ya lo decías muy bien, Edmundo, con un alcance menor. ¿Qué se haría, por ejemplo? ¿Habrían menos funcionarios de casilla? ¿Habrá menos promoción? ¿En qué se tendrían que hacer ajustes para este ejercicio democrático de revocación de mandato? Lo más costoso en una organización de elecciones en nuestro país, Elena, son las casillas. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es reducir el número de casillas que hemos instalado, de manera tal que algunos ciudadanos encontrarán la casilla ubicada en el lugar de costumbre y otros tendrán que trasladarse un poco más a encontrar el centro de votación. El número de casillas es, como lo diríamos en economía, el multiplicador del costo de una elección, porque el número de casillas indica cuántos puntos tienes que atender, cuántos ciudadanos requieres como funcionarios para recibir el voto y contar el voto de sus vecinos, implica cuántos capacitadores necesitamos nosotros para poder capacitar a los funcionarios, cuántos puntos de traslado de paquetes, en fin, el costo fundamental de una elección, dado el modelo de organización de elecciones en México, es la casilla. Entonces, el efecto, Elena, va a ser que vamos a tener que reducir el número de casillas al número correspondiente a la cantidad de recursos con los cuales contamos. Bien, Edmundo Jacobo, le agradezco muchísimo por la comunicación, secretario ejecutivo del INE, y el mensaje es claro. El INE ya no puede ajustarse, por decirlo de alguna manera, más el cinturón, y es un hecho que habrá revocación de mandato, pero con un menor alcance. Se harán ajustes, por ejemplo, en el número de casillas. Muchísimas gracias nuevamente y muy buena tarde. Elena, muchísimas gracias a ti, muy buena tarde. Buena tarde. Buena tarde, secretario. En otros temas.